Bueno, la noche de hoy, justamente como dice el título que podemos ver, el tema que nos trae acá es la entrega total, ¿no? Es los días previos, el día previo, las acciones previas de Jesús antes de pasar por la cruz. Y el versículo lema, no sé si lo pueden ver en algunos flyers, pero está en Mateo 21, 20, 28, si lo quieren ir buscando. Y honestamente era un mensaje difícil de preparar, un mensaje difícil de lloraba y le decía al Señor cómo lo presento, porque es un mensaje que convoca mucho a la obediencia, mucho a la sumisión a Dios, mucho a la entrega, justamente como dice la palabra. Y estamos en una época, en un mundo, justamente en una cultura que nos promueve mucho la autonomía, el no depender de nadie, el encontrarse uno mismo. Y justamente en estos pasajes que vamos a leer en principio, y después me quiero enfocar en otros, se encuentra, para ponernos en contexto, está Jesús con los discípulos. Venían hablando, Jesús les dijo de que pónganse en la mente los discípulos, todavía no tenían al Espíritu Santo, no tenían como la revelación de Dios, y Jesús les dijo que iban a estar en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿no? Claro, los discípulos, Santiago y Juan, hablaron entre ellos, enviaron a la mamá para que le pregunte a Jesús si podían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes imagínense el pensamiento de los discípulos de Jesús. Jesús, bueno, después el relato sigue, no lo quiero leer todo, pero el relato sigue. Los otros 10 discípulos dicen que se enojaron con ellos dos, pero se enojaron porque les habían ganado de mano, vamos a decirle. No se enojaron porque pensaron que estaba mal lo que estaba pidiendo, sino porque, pidió lo que yo quería tener. Entonces, ¿qué pasa? Jesús acá les da una enseñanza, y a partir de esto quiero ir al mensaje de la entrega. Jesús les dice, ustedes saben que los gobernantes, Mateo 20, versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos, después de esto que había pasado, y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Gracias. Bueno, hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Me gusta, y voy a ir resaltando unas palabras, entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, y este es el pasaje que tenemos como lema del día de hoy, pues ni aún el Hijo del Hombre, ni aún yo siendo Dios, el Verbo hecho carne, vino para que le sirvan. Con toda la autoridad, con todo lo que significa. No vine para ser servido, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Otra palabra que me llama la atención de este pasaje, no sé si se dieron cuenta, pero dice su vida en rescate por muchos. Y siempre resaltamos los todos o los nadas de Dios, ¿no? En esta ocasión Jesús dice, vine a dar mi vida en rescate por muchos. Y yo pensaba, Señor, tu vida la diste por todos, pero son muchos los que van a ser salvos porque no todos abrazan el mensaje. ¿Qué tiene que tener el hombre, o qué tiene que tener justamente el hombre para tener el deseo de convertirse en esclavo? Pensaba, ¿no? Porque sinceramente cuesta. Somos personas, la verdad que el entregarnos por completo, por lo general pasa cuando hay algo mayor a nosotros, cuando hay un amor más grande que nosotros. Y ahí es donde quiero ir. Pensaba, ¿no? Que Jesús por lo general, siempre que daba una enseñanza, después lo veías aplicándola, ¿no? Entonces, antes de irse, le dice a los discípulos, hagan como me vieron hacer a mí. Y ahí es donde busqué algunos pasajes de los momentos previos de la crucifixión y nos podemos encontrar con Lucas
39. Lucas, 22, versículo 39. Que es después de la Santa Cena, después después de predecir la negación de Pedro. Jesús se aparta en el Monte de los Olivos. Y acá es donde quiero ir entrando en el tema. ¿Por qué la entrega y por qué el ejemplo de Jesús en la entrega? Tenemos este lema de estos 4 días de que sea camino a la victoria, ¿no? Y yo pensaba y oraba y le decía, Señor, espero que estos 4 días no solamente sean momentos emocionales, digamos, que sí nos traigan a la mente lo que Jesús hizo, nos emocionamos, cantamos, lloramos, pero después seguimos siendo los mismos, después seguimos luchando con lo mismo que venimos luchando, seguimos aferrándonos a lo mismo que estamos aferrados. ¿Qué pasa? El camino hacia la victoria, yo creo que es un camino que Jesús nos dejó como ejemplo. La victoria en Cristo ya fue dada. Nosotros tenemos victoria ya en Cristo. Romanos 8 dice, porque nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Nuestra victoria es absoluta. No habla de un futuro, sino que habla de un ahora. Yo ya soy vencedor en Cristo, ¿no? Efesios 1:11 dice, hemos tenido herencia. Y esta victoria justamente es una herencia de parte de Dios. No es algo que nosotros tenemos que ganar por nuestras fuerzas, por nuestros actos, pero sí es algo que tenemos que poseer como hijos de Dios, ¿no? Entonces, con esto en mente, yo creo que en estos 4 días es lo que tenemos que imitar de Jesús. Él, sí, es coronado en gloria, está sentado a la diestra de Dios, pero pasó por una entrega, por un sacrificio y después la resurrección. Pero no tuvo la corona antes de la entrega, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero que podamos ver el ejemplo de Jesús. Y mañana es el día de la crucifixión de Cristo, ¿no? Mañana es el viernes, el día tan especial. Y hablaba con Nay en la semana y bueno, en casa es como todo el tiempo un versículo o algo o una información. Y Nay me decía de que según la ciencia, según lo que estudia la historia, este año la Semana Santa cae en los días exactos que sucedió la Semana Santa en los tiempos de Jesús. O sea que seguramente, no estoy seguro, pero muy seguramente, tal vez a esta misma hora, en este mismo día, Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Jesús estaba realizando esta oración con el Padre. Y lo quiero leer, dice Lucas 22, versículo 39. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. La primera imagen que podemos tener de este pasaje, primero es saber dónde estaba Jesús, ¿no? Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, y en el arameo original del significado de Getsemaní era lugar de prensado de aceite y de oliva. Jesús iba de costumbre, porque dice la palabra, ¿no?, que se acercaba de costumbre a ese lugar de prensado de aceite, ¿no?, donde tenía sus tiempos con Dios, donde tenía su intimidad con Dios. Pero algo que me llama la atención, y es el primer punto que vamos a tocar acá,
es que el lugar donde que solía ser de comunión con el Padre, esa noche iba a ser un lugar de decisión. Los días, mañana, que es la crucifixión, que es cuando Cristo lo crucifican, lo ponen en la cruz, me gusta pensar, y lo hablaba con Hernán, de que es una expresión exterior de lo que ya había pasado en el interior de Jesús. Jesús ya se había entregado por completo en el Getsemaní. Y esto habla mucho, y vamos a hablar después del servicio, y por eso lo llevo a esto. Pero la entrega primera de Jesús fue en su interior. Era una lucha interna que estaba teniendo en el Getsemaní. Y vamos a ver por qué digo lucha, ¿no? Entre dos voluntades podría ser. Y pasajes, palabritas que me llaman la atención de este pasaje justamente. Bueno, algunas, ¿no? Como yo, no sé si algunos remarcan ahí la Biblia o la anotan en las libretas, pero yo noté, Jesús estaba arrodillado, su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Todo, me imagino la presión de Jesús antes de realizar el acto de redención más grande que iba a haber en la historia, cargando con el peso del pecado de toda la humanidad, ¿no? Entonces, a veces por falta de conocimiento de las Escrituras, o puede ser porque no profundizamos, nuestro amor por Dios puede ser más bajo, o puede ser más leve, más tibio, podría ser, no sé si es la palabra, pero me gusta que cuando profundizamos en la palabra, Dios nos da conocimiento de lo que pasaba, qué estaba pasando Jesús. No solamente fue una oración, no solamente fue, bueno, Señor, pasa de mí esta copa. La palabra nos revela de que Él estaba en una profunda agonía, tristeza, por el peso que estaba cargando sobre Él. Y hay un detalle que pone el autor, que es que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Y estuve averiguando acerca de que si es posible, ¿no? De que sudar sangre. Y la medicina dice que sí es posible. La medicina dice que es posible sudar sangre y suele pasar en las personas que sufren una afección fisiológica que se llama hematohidrosis. Tomo un poco de agua. Pero que es extremadamente raro. Es tan raro que la misma medicina es una enfermedad que existe, que está, pero los casos son tan pocos que usan, uno de los ejemplos es Jesús en el Getsemaní, la medicina. Dice, enfermedad extremadamente rara en la que una persona suda sangre o líquido sanguinolento a través de la piel intacta. Generalmente ocurre ante situaciones de estrés emocional extremo, miedo intenso o dolor. Dicen que los capilares sanguíneos explotan por la presión, de tan rápido que bombea el corazón. O sea, ahora nos podemos imaginar Jesús arrodillado, podemos imaginarnos el latido del corazón de Jesús, podemos imaginar las tristezas, la agonía, el miedo. Mateo 26:38 da otra expresión y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en el pasaje de Lucas, yo no sé si ustedes les llamó la atención, pero a mí me llamó la atención y dice que entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y me puse a leer algunos comentarios, los comentarios Beacon que tenemos que es nazareno, y dice que seguramente opinan que posiblemente el ángel haya sido enviado para evitar que Jesús muera antes de tiempo de su sacrificio. Tal agonía era la que estaba pasando, tal sufrimiento, tanta presión, que el ángel lo envió para fortalecerlo antes de que muera, porque tenía que cumplir su propósito en la cruz. Ahora creo que podemos ponerlo más en contexto, más por lo que Jesús tuvo que pasar. Y la pregunta que a mí me nacía era de Jesús, acabamos de leer en Mateo 20, de que Él dice, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Él ya sabía lo que tenía que pasar, Él ya sabía que vino a ser sacrificado. Pero hay un detalle, y pensaba, y otra vez, los comentaristas dicen, Jesús no era un cobarde.
Jesús no le tenía miedo a la muerte en sí. Como humano, seguramente, como Dios, 100% hombre y 100% Dios, habrá tenido miedo a la muerte. Pero hay un detalle, que Jesús era lo que le tenía miedo. Bueno, anotaba, ¿no?, que Jesús estaba siendo sometido a una presión más grande de la que su cuerpo y alma podían soportar. Pero en el versículo 42 de este mismo pasaje de Lucas, dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y cuando uno se pone a ver, cuando uno se pone a profundizar en la palabra, la copa tenía distintos significados en el Antiguo Testamento. Uno significaba la ira de Dios, pero era una copa que estaba reservada para la humanidad el día del juicio final. Ustedes piensen, el Jesús que tenía una relación perfecta con Dios desde los inicios, desde el Génesis, donde la palabra dice: hagamos al hombre, ¿no?, a nuestra imagen. Esa relación entre la perfecta Trinidad, al Jesús que hasta el momento había llegado al monte de Getsemaní a tener sus momentos de comunión con Dios. Esta noche el mismo Padre le estaba ofreciendo la copa del sufrimiento, la copa de la ira de Dios. Y no solamente es la ira de Dios. Dice, bueno, puse un versículo de referencia, un salmo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, dice: pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados. Salmo 75:8 en NTV. Esa noche, una noche exactamente como la de hoy, el Padre le está ofreciendo esta copa a su Hijo amado. Beber la ira de su Padre para Jesús era peor que cualquier clavo que se le atravesase. Su Padre, con el cual siempre había tenido una conexión perfecta, le estaba ofreciendo beber su ira. Pero eso no es todo, porque la ira venía acompañada de la separación de su rostro. El famoso: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ahí vemos por qué Jesús sufría tanto. Por qué era tal agonía, por qué era tanto miedo, por qué un ángel tuvo que ir a fortalecerlo. Y era porque Jesús no quería ser separado de su Padre. Jesús no quería que su Padre quite su rostro sobre él. Pero hay una oración que conocemos muy bien y dice: pero que se haga tu voluntad, no la mía. Wow. ¿Y por qué resaltaba este pasaje? Bueno, notaba, ¿no? Esta copa viene acompañada de la separación del rostro de Dios, porque aquel que no había cometido pecado sería hecho pecado. ¿No? Por amor a vos, por amor a mí, hoy estamos acá gracias a que Jesús agarró de esa copa. La copa que nos pertenecía a nosotros el día del juicio final. Esa copa que estaba reservada por tus pecados, por mis errores, por aquellas cosas que hacemos mal conscientemente o inconscientemente. Jesús agarró la copa y la bebió, ¿no? Entonces, la expresión de que la cruz es una expresión exterior de lo que había pasado en el interior de Jesús. Jesús en su interior ya se había entregado completamente al Padre. Entonces, lo que quedaba, ¿qué peor que para Jesús que su Padre quite su rostro sobre él? Yo creo que habrá ido a la cruz. La palabra en Isaías 53 dice que no dijo ni una sola palabra, ¿no? Aquel que podía defender, el único santo, el único digno, el único que no tenía pecado, no abrió su boca. Y ahí es donde pensaba, ¿cuál era la clave de esta relación tan perfecta entre Jesús y su Padre? ¿Cuál es la clave, Señor, de esa relación tan linda que ellos dos tenían?
Y Jesús en el monte de Getsemaní nos da ejemplo de que el amor por Dios no se siente, sino que se elige y se decide. Amar a Dios no es algo que se siente, no es algo que hago cuando estoy bien. Amar a Dios no es algo que lo hago unos días sí, otros días no, y vuelvo a su presencia y me arrepiento. Jesús nos dio ejemplo de que el verdadero amor por Dios se decide. Aun cuando las situaciones no parecen ser buenas, aun cuando no vemos lo que hay detrás, ¿no? Ahí es donde se pone a prueba nuestro amor por Dios. El segundo punto justamente habla de esto, habla de la obediencia total. Y bueno, yo me acuerdo que cuando el Señor me hablaba hubo un momento que yo creo que en mi vida donde me di cuenta de que estaba teniendo mis tiempos con Dios y solamente a pedirle perdón. Solamente agarraba la Biblia para orar, pero agarraba la Biblia porque o me había equivocado, había hecho algo que no estaba bien delante de Dios. Perdón, Y un día me encontraba ahí orando y dije, Señor, solamente te busco cuando me equivoco. O te busco porque me equivoco, ¿no? Y el Señor me confrontó porque yo leía la Biblia, leo a un Pablo, leo los Evangelios y digo, no puede ser que creo conocer al mismo Jesús que conocían ellos, ¿no? Y vos ves que ellos daban su vida, que la palabra que hoy tenemos fue escrita por la sangre que ellos entregaron, ¿no? Por amor a Dios. Y eso a mí me hizo pensar un montón de cosas. Me hizo decir, ¿realmente conozco a Dios? Si sigo cayendo en lo mismo, si sigo haciendo lo mismo. Y acá es donde creo que agarré una imagen y la guardé, de que es que la cruz para todos nosotros no tiene que ser como el punto de llegada, ¿no? No solamente es el punto donde llegamos y nos arrepentimos, sino que tiene que ser nuestro punto de partida hacia una nueva vida. No podemos seguir siendo lo mismo después de un encuentro con Dios. Si decimos haber conocido a Dios, la palabra dice de que en su presencia nada permanece igual. Entonces, ¿cuál es la vida que Dios quiere que vivas a partir de esta relación, ¿no? Y por eso preguntaba, ¿cuál era la relación tan perfecta entre Jesús y su Padre? Para que a Jesús le duela más que su Padre aparte su rostro de él que cualquier clavo o cualquier látigo que podría recibir. Y es la obediencia total. La obediencia, una obediencia radical, absoluta e incondicional obediencia. Una obediencia postergada es desobediencia. Una obediencia a medias es desobediencia. Incluso una obediencia con murmuración es desobediencia. El que ama decide obedecer. Si tenés problemas o si tenemos problemas en obedecer a Dios, entonces estamos teniendo problemas por nuestro amor por Dios, ¿no? Es algo que van juntos, que van de la mano. El amor a Dios y la obediencia son inseparables. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Otras versiones dicen, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es la muestra justamente externa de tu amor interno por Dios. No es algo que se impone, no es algo que venís a la iglesia y te damos una lista de las cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Porque acá adentro todos alabamos a Dios y todos cantamos, pero después en la intimidad de cada uno sabe cómo está entregándose a Dios, ¿no? Pero justamente aquellos que obedecen sus mandamientos es porque aman a Dios. Aquellos que justamente con los jóvenes hablábamos, tuvimos el sábado pasado una especie de retiro. Todos los sábados del último mes nos juntamos a buscar de Dios como equipo, apartamos ese tiempo. Y compartían un versículo que Jesús mismo decía, de Juan, que decía, no me acuerdo bien, pero era como si dicen ser mis discípulos y si dicen conocerme, deben vivir como Jesús vivió y caminar como Jesús caminó, andar como Él anduvo y vivir como Él vivió.
Entonces, la obediencia en un cristiano no es algo que se impone, y si se impone va a tener un tiempo. Se va a cansar y se va a ir, y finalmente va a elegir por hacer su voluntad. En cambio, la obediencia real de corazón, la que Dios desea, es la obediencia que nace del corazón. Por eso cuando Pablo en Romanos habla mucho de la ley escrita en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo, ¿no? Dice de que ya ellos, le hablaba a los judíos y sobre los gentiles. Dice, los gentiles tienen la ley escrita en sus corazones. Y justamente es el reflejo, nuestra obediencia es el reflejo de nuestro amor por Dios. Jesús en el Getsemaní nos demostró que obedecer no es algo que se siente, sino que se decide. Es lo mismo decir que amar a Dios no es algo que se siente, se decide. La obediencia, Jesús nos demostró que o se ama a Dios o no se ama. No hay punto medio. O amás a Dios o hay algo que estás amando más que a Dios. Podés haber sido confrontado, pero hasta que no entregás justamente tus voluntades, tus afectos, tus cariños, hasta que no te derramás totalmente la presencia de Dios, y hay algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida, seguramente sea un ídolo en tu vida, seguramente sea algo que está impidiendo que ames a Dios completamente. Y parece feo, parece fuerte decirlo así, parece fuerte decir que se ama a Dios o no se ama, como si hay dos extremos, ¿no? Pero, y me da gracia cuando escribía esto porque nos encanta a nosotros ser amados, ¿no? Nos encanta, cuando se trata de nosotros, nos encanta recibir todo, cuando se trata de nosotros tiene que ser perfecto, pero cuando se trata de alguien más, lo hacemos tal vez a medias, lo hacemos con condiciones. Pero Jesús nos demostró esto, de que en el Getsemaní Jesús dijo, si yo amo a Dios, si, como enseñaba, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no sé, y es un pensamiento personal, pero creo que Jesús se lo habrá repetido una y otra vez mientras estaba en el Getsemaní. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, puede parecer fuerte, pero si nos ponemos en el lugar de Dios, en este caso, a nosotros o vos personalmente, ¿te gustaría que te amen a medias? ¿Considerarías amor verdadero a una persona que te ama a medias? ¿Le darías tu herencia a una persona que te ama a medias que no te puede asegurar una fidelidad? Cuando lo ponemos de esa forma, cobra sentido. El verdadero amor se entrega por completo. Y tenemos 1 Corintios 13 como ejemplo, ¿no? ¿Y por qué hablo del amor a Dios? ¿Por qué hablo de esto? Es que el versículo que leíamos en Mateo 20, dice que si quieren ser los primeros en el reino, si quieren tener una recompensa en el reino, van a tener que hacerse sirvientes, volverse esclavos. Pero no hay manera de que nosotros podamos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios primero. No hay manera. El amor que vamos a entregar va a ser un amor defectuoso. ¿No? Va a ser un amor justamente a medias. La persona y se venía el ejemplo de un matrimonio, ¿no? Y el acto del matrimonio, cuando están el esposo y la esposa en el altar, y el esposo le promete fidelidad, pero no le está prometiendo solamente fidelidad a ella, sino que primeramente a Dios. Se venía esta imagen y pensaba, si ese hombre tiene amor por Dios, entonces va a pensar 2 veces todas sus acciones, porque no le está siendo infiel a ella, sino que le está siendo infiel a Dios, primero. Y pensaba de que tenemos que, como cristianos, primeramente, tenemos que analizar qué tipo de obediencia estamos teniendo a Dios.
Jesús en las parábolas que él daba, y cuando hablaba acerca de la obediencia, en muchas ocasiones se usaba el ejemplo de hijos, ¿no? El hijo pródigo. Hay otra obediencia donde hay dos hijos y el padre envía a trabajar en los campos a los dos hijos. Pero Jesús, lo que llegaba a la conclusión de esas enseñanzas, de esas parábolas, es de que el ser hijos de Dios, cuando aceptamos a Dios en nuestros corazones nos volvemos hijos, la palabra lo dice así, está escrito, el ser hijo es gratis, ¿no? En Dios venimos, lo recibimos, Jesús pagó su vida, dio su vida por nosotros, nos volvemos hijos y estamos todos juntos en la casa de Dios. Pero que seamos hijos no nos asegura que seamos aprobados por Dios en todas las cosas que hagamos. Y la palabra lo dice muy bien. Jesús, la palabra dice que llueve sobre justos e injustos, ¿no? Y las parábolas de la casa y de los hijos me trae claridad, porque creo que acá hay muchos padres, vimos muchos niños, y aquellos que son padres nos podrán decir de que si tienen dos hijos y uno es obediente y uno es más rebelde, comida le dan a los dos igual, ¿no? Comida le dan a los dos igual, protección se la dan a los dos igual, ropa se la dan a los dos igual, de igual manera. Cubren sus necesidades. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay una actitud de un hijo que el padre aprueba y una actitud del hijo de otro hijo que el padre no aprueba. Entonces, el ser hijos de Dios nos asegura que estamos teniendo la aprobación de Dios en todo lo que hagamos. Y lo traigo porque Jesús nos dio este ejemplo, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? ¿Qué significa? De que, y lo digo con mucho temor de Dios, pero podemos venir a la casa de Dios, podemos sentir la presencia de Dios, podemos orar y tal vez Dios nos responde en nuestras oraciones, pero disfrutar de los privilegios de la casa de Dios no hace que tengas una vida aprobada por Dios. Una vida aprobada por Dios se ve en la obediencia total, y no solamente en momentos, no en partes. Jesús se decidió entregar completamente. En el Getsemaní, Jesús murió a todas sus voluntades. No dejó nada reservado, no se reservó, se entregó completamente. Aceptó como decíamos, ¿no? De que el Padre voltee su rostro por amor a nosotros. Y esto me encanta porque cuando vemos la persona de Dios y la persona de Jesús, Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros y Jesús obedeció por amor a Dios, por amor al Padre. Son dos entregas. Una es por amor a nosotros. Jesús en el Getsemaní se entregó por amor a Dios, pero en la cruz se entregó por amor a nosotros. Entonces, lo que decía anteriormente acerca de la obediencia nos tiene que llevar a una reflexión de cómo estamos viviendo nuestra vida, los que somos cristianos en Cristo. ¿No? Tal vez estás por primera vez y ya voy a ese punto. Pero, ¿cómo estás viviendo tu vida en Cristo? ¿Cómo estás obedeciendo la voluntad de Dios? ¿No? ¿Cómo te estás entregando completamente a Cristo? Porque la palabra dice, y es uno de los pasajes que tal vez nos da miedo a muchos, que dicen muchos, dijeron Señor, Señor, ¿no? Pero no los conozco. La palabra dice que Él conoce a los que hacen su voluntad. No a veces, no los que hacen su voluntad cuando tienen ganas, sino los que hacen su voluntad aún estando en el Getsemaní. Y tal vez esta noche, tal vez el mismo día que Jesús estuvo en el Getsemaní, sea tu Getsemaní. Sea tu lugar de prensado donde Dios quiere sacar lo mejor de vos. El Señor no nos exige nuestra obediencia porque es un Dios injusto o porque es un Dios malo, sino porque Él sabe a lo que puede llegar el corazón del hombre que está lejos de Dios. Él te exige obediencia,
porque es lo mejor que puedes hacer por vos y por los que te rodean. Cuando hablamos de obediencia, el tercer punto, y es la bendición total, es que la obediencia resulta en bendición, ¿no? Y es una frase que decimos mucho: en la obediencia, bendición. Y es así, en la obediencia, bendición. Bendición para nosotros, pero también bendición para otras personas. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no es posible amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Y Jesús nos dio ejemplo de cómo cumple el primer y el segundo mandamiento. Entonces, ¿cuándo nos convertimos y cuándo podemos decidir ser esclavos de los demás? Cuando tenemos un amor por Dios primeramente, ¿no? Cuando amamos a Dios como Jesús lo amaba. Si reflejáramos amar a Dios como Jesús lo hacía, tal vez no tendríamos que enseñar tanto que los esposos sean fieles a sus esposas, que los hijos honren a sus padres, o que, los padres honren, sean ejemplos, para sus hijos, ¿no? Y en muchas otras áreas. Cuando leía este pasaje y veía a un Jesús que servía, que limpiaba los pies, ¿no? Que también estaba sentado en la mesa, el mensaje se me hacía que quedaba corto con solo predicar acciones que tienen que tener los cristianos, ¿no? Creo que la mayor acción que podemos hacer por nuestro propio bien y por el bien de las personas que nos rodean, si de verdad nos importa, es entregarnos completamente a Dios. La palabra dice: el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y no hace falta por ahí que te lo digamos directamente, no hace falta que impongamos manos para decirte qué es lo que tenés que entregar a Dios esta noche, ¿no? Eso que el Señor tal vez ya te estuvo hablando, que estuvo trayendo a tu mente, tal vez sea tu propia vida después de haber cometido errores porque no te hablaron de Dios o porque no lo conociste antes, o tal vez lo conociste y te alejaste y te apartaste. Hay un punto, y vamos a compartir la Santa Cena, es que la copa de la ira de Dios la bebió Jesús. Otro significado de la copa es que también significa bendición. Bendición y misericordia. Y es la copa de la que bebemos nosotros cada vez que recordamos el sacrificio de Jesús. En otra forma de decirlo, es que nosotros bebemos de la copa que le pertenecía a Jesús, cuando Él ya bebió la nuestra. Jesús nos demuestra que entregarse a Dios es seguro. Entregarte a Dios, no perdés por entregarte a Dios. Ganás y podés ganar a otros. Así como la obediencia de Abraham resultó en bendición para muchos y esa promesa se sigue cumpliendo, ¿no? La obediencia de Jesús hizo que muchos sean contados entre los justos, dice Isaías 53. Al principio leíamos Mateo, y quiero ir terminando con esto, pero cuando comienza el pasaje de Mateo, Jesús empieza diciendo: entre ustedes. No, entre ustedes será diferente. El mundo se maneja de una manera, pero entre ustedes, entre nosotros que estamos acá, va a ser diferente. Siempre Jesús me encanta de que los ejemplos los daba con sus 12, con los más cercanos. Cuando Jesús está por ir en Juan 17, Él decide orar por sus discípulos y dice: Padre, no te pido por el mundo, te pido por ellos. Y me gusta llegar a la conclusión de que Jesús nos dejó demostrado de que el primer ejemplo es en la casa. El primer ejemplo es en tu casa. El primer ejemplo, ¿cómo serían nuestras casas si tuviésemos en el corazón cada uno: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? ¿Cómo serían los trabajos de cada uno? ¿Cómo sería nosotros como iglesia? ¿Cómo seríamos? Si tendríamos el primer mandamiento en primer lugar. Creo que viviríamos una vida de servicio al otro constantemente. No tendríamos problema de lavar los pies
de aquellos que nos calman, de aquellos que por ahí no nos cierra tanto la actitud. Creo que haríamos un esfuerzo extra por amar a los demás, porque amamos primero a Dios. Porque Dios no nos exige, pero fuimos llamados y tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿no? Entonces, ¿cómo viviríamos entre nosotros como comunidad cristiana si amáramos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas? ¿Y qué decir? ¿Cómo serían nuestras casas? ¿Cómo sería el trato con nuestros hijos? ¿Cómo sería el trato con nuestros hermanos? Si ante una pelea existe un arrepentimiento o un pedido de disculpas. Y terminaba con esta frase de que nos entregamos porque Él se entregó primero, ¿no? Tomando de referencia a Juan, amamos porque Él nos amó primero. Nos entregamos porque Él se entregó primero. Él nos dio ejemplo de que entregarse a Dios por completo, sin reservas, sin guardarte nada, es seguro. Y desde la juventud, por ahí hablándole un poco y haciéndole honor a los chicos, es posible. Es posible vivir una vida en santidad. Es posible vivir una vida con propósito. Es posible dejar de correr hacia el vacío. Jesús le decía a sus discípulos, ¿no? Cuando les preguntaban, ¿de qué sirve que ganes al mundo y que pierdas tu alma? Es posible, se puede siendo joven, se puede teniendo la edad que tengas. Si estás acá es porque no es casualidad. Si estás acá es porque el Señor te está diciendo el tiempo es hoy. Del mañana nadie está seguro. Y va a haber un día donde vos, donde yo nos encontremos cara a cara con Dios como cantábamos recién. Va a haber un día donde estemos delante de Él. Y yo no sé ustedes, arréglense, pero yo quiero llegar delante de Jesús diciéndole no me guarde nada. Quiero que llegar y que diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No vivamos buscando bendiciones o añadiduras, mejor dicho. No vivamos buscando aquello que nos puede dar el Señor. Si bien es necesario y es útil y lo necesitamos, me gustaría preguntarte hoy, en esta noche, si el Señor tiene tu corazón. El Señor no quiere solamente que cumplas sus mandamientos. El Señor quiere tu corazón para que puedas cumplir con el resto. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿en qué se resume la ley? Y dijo, justamente, la ley se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esas dos cosas, naturalmente vas a hacer el resto. No vivamos buscando bendiciones que Dios nos puede dar, busquemos tener una vida aprobada por Él. Que nuestra vida en la tierra, que nuestra vida en este tiempo sea en pos de ese día. Cuando estemos delante de Dios, Señor, cumplí tu voluntad, ¿no? Y cuando lo ponemos así, yo creo que, y hay una frase que lo escuché hace un tiempo y me quedó, es que el precio no se recompara con la recompensa. El precio de lo que tengas que entregar esta noche no se compara con la recompensa que te espera del otro lado. El precio que Jesús pagó en la cruz no se compara con la gloria eterna que ahora tiene. Hubo sufrimiento, hubo agonía, hubo tristeza, intenso dolor. Pero la palabra nos dice que Él, poniendo los ojos en el gozo que le esperaba, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? Romanos 8 dice, si Dios entregó a su único Hijo, ¿por qué? Todo lo demás ya está. ¿Cuánto más? ¿Qué más? Si ya entregó a su único Hijo.
no les dará acaso todo lo demás. Pero el recibir el todo de Dios depende de entregarse en todo de sí mismo. Es vaciarnos primeramente porque Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Y bueno, me gustaría que podamos ponernos de pie, que podamos cerrar este tiempo pensando en esto, pensando en que no hay desperdicio en entregarte a Dios, no hay desperdicio, resulta en una bendición total para vos, para los que te rodean. Y si es la primera vez que venís, si es la primera vez que escuchás de Dios, espero que puedas entender cuánto nos amó el Señor que entregó a su único Hijo. No solo eso, que Jesús, siendo quien fue, decidió sufrir por amor. No es algo que le tocó, Él pudo haberse ido, pudo haber desobedecido como lo hizo un tal Adán, pero Él decidió obedecer, Él decidió amarte a vos, Él decidió amarme a mí. Me gustaría que, si es la primera vez, voy a hacer una oración y como iglesia que podamos acompañar. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Para aquellos que es la primera vez, reconocemos, Señor, que diste tu vida por nosotros en la cruz, papá. Reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos tenido errores en el camino, pero que estamos arrepentidos. Señor, que esta noche decidimos aceptarte como nuestro único Dios y Salvador. Que nos ayudes a caminar en la luz, que nos ayudes a caminar en obediencia, reflejando tu voluntad, Señor, haciendo tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Y queremos poder entregarnos por completo, así como Jesús se entregó por completo. Te damos gracias. Cerramos este tiempo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Si es la primera vez y recibiste un papelito en la entrada, te pedimos que lo puedas completar y nuestros anfitriones, que son los chicos que tienen una remera de Bendecidos para Bendecir, se van a estar acercando. Y los animo a que se miren alrededor, mírense entre ustedes. Mírense. Esta es la familia que tenemos. Si es la primera vez, esta es la familia que te quiere abrazar, que te quiere acompañar. Si no es la primera vez, somos familia, acompañémonos, ayudémonos. Así que bueno, terminamos este tiempo y